Resumen de Riqueza libre de impuestos de Tom Wheelwright. Riqueza libre de impuestos es una obra de educación financiera que cambia por completo la forma en que muchas personas entienden los impuestos. En lugar de verlos como un castigo inevitable, Tom Wheelwright explica que el sistema fiscal fue diseñado para recompensar ciertos comportamientos económicos que benefician al gobierno y a la sociedad. Según el autor, las personas más ricas no necesariamente pagan menos impuestos porque hagan trampa, sino porque entienden las reglas del juego y utilizan estrategias legales que el mismo sistema promueve. Wheelwright, contador público certificado y asesor financiero, comparte conocimientos prácticos sobre cómo empresarios, inversionistas y personas comunes pueden reducir legalmente sus impuestos mientras construyen riqueza a largo plazo. El libro está influenciado por las enseñanzas de Robert T. Kiyosaki, quien también participa en el prólogo de la obra. La idea principal del libro, la enseñanza central de Riqueza libre de impuestos, es simple pero poderosa. El Código Fiscal es una serie de incentivos. El gobierno utiliza los impuestos para dirigir el comportamiento económico de la población. Por ejemplo, ofrece beneficios fiscales a quienes crean negocios, invierten en bienes raíces, generan empleos, producen energía, ahorran para el retiro, invierten en ciertos sectores estratégicos, mientras la mayoría de las personas trabaja únicamente por un salario y paga impuestos primero. Los empresarios e inversionistas usan las reglas fiscales para pagar menos legalmente. Tom Wheelwright insiste en que el problema no es cuánto dinero ganas, sino cuánto sabes sobre impuestos y estrategia financiera. El sistema fiscal favorece a los inversionistas y empresarios. Una de las primeras enseñanzas del libro es que existen diferentes categorías de contribuyentes. El empleado promedio recibe un salario y automáticamente paga impuestos antes de usar su dinero. En cambio, los empresarios e inversionistas pueden deducir gastos, reinvertir ganancias y utilizar incentivos fiscales. Wheelwright explica que esto ocurre porque el gobierno quiere estimular la actividad económica. Cuando una persona crea una empresa, contrata empleados o invierte en vivienda, ayuda al crecimiento económico del país. Por eso recibe beneficios fiscales. El autor no critica el sistema, más bien enseña cómo aprovecharlo inteligentemente. Cambiar la mentalidad sobre los impuestos. Muchas personas ven los impuestos como algo negativo, complicado o injusto. El autor propone cambiar esa perspectiva. En lugar de preguntar, ¿cómo evito pagar impuestos?, la pregunta correcta sería, ¿qué actividades recompensa el gobierno? Esta diferencia de mentalidad transforma completamente la estrategia financiera. Según Wheelwright, los ricos estudian las leyes fiscales para encontrar oportunidades, mientras que la mayoría simplemente acepta pagar sin entender cómo funciona el sistema. La importancia de tener un negocio. Una de las estrategias más repetidas en el libro es la creación de un negocio. Tom Wheelwright afirma que tener una empresa abre la puerta a múltiples ventajas fiscales. Muchos gastos que normalmente pagarías con dinero después de impuestos pueden convertirse en deducciones legales cuando están relacionados con una actividad comercial legítima. Por ejemplo, parte del Internet, teléfono, vehículo, viajes de negocios, comidas relacionadas con clientes, oficina en casa, educación y capacitación. El autor aclara que no se trata de inventar gastos falsos, sino de estructurar correctamente las actividades económicas. Además, enfatiza que incluso un negocio pequeño
puede ofrecer beneficios fiscales importantes si se maneja de forma adecuada. Los impuestos son el gasto más grande. Wheelwright explica que muchas personas se enfocan demasiado en ahorrar dinero en pequeñas cosas, pero ignoran el mayor gasto de todos: los impuestos. Reducir legalmente la carga fiscal puede generar mucho más impacto financiero que intentar ahorrar unos cuantos dólares en gastos cotidianos. Por ejemplo, si una persona logra reducir un 10% de impuestos de manera legal, podría ahorrar miles o incluso decenas de miles de dólares al año. Ese dinero puede reinvertirse y generar riqueza a largo plazo. Invertir en bienes raíces. Otro tema fundamental del libro es la inversión inmobiliaria. Real estate investing es una de las áreas favoritas del sistema fiscal, porque impulsa construcción, vivienda y desarrollo económico. Wheelwright menciona varias ventajas. Depreciación. Aunque una propiedad aumente de valor con el tiempo, la ley permite deducir una depreciación anual del inmueble. Esto significa que un inversionista puede recibir flujo de efectivo positivo y al mismo tiempo reportar menos ingresos imponibles. Gastos deducibles. Muchos gastos relacionados con propiedades pueden deducirse: reparaciones, intereses hipotecarios, administración, seguros, viajes relacionados, honorarios profesionales, intercambios y reinversiones. El autor también habla de estrategias legales para diferir impuestos al reinvertir ganancias en nuevas propiedades. La idea principal es mantener el dinero trabajando continuamente en inversiones productivas. El poder de la educación financiera. Tom Wheelwright insiste constantemente en que la educación financiera es más importante que ganar mucho dinero. Muchas personas aumentan sus ingresos, pero también aumentan sus impuestos y gastos. En cambio, quienes entienden cómo funciona el dinero pueden conservar una mayor parte de sus ganancias. El libro anima a los lectores a aprender sobre contabilidad básica, impuestos, inversiones, negocios, planeación financiera. No es necesario convertirse en contador, pero sí comprender las reglas fundamentales. Trabajar con asesores inteligentes. Una enseñanza clave es rodearse de profesionales que piensen estratégicamente. Muchos contadores únicamente llenan formularios y reportan información del pasado. Wheelwright recomienda trabajar con asesores que ayuden a planificar el futuro y encontrar oportunidades legales de ahorro fiscal. El autor sugiere hacer preguntas como: ¿qué estrategias fiscales puedo usar? ¿Cómo estructuro mejor mi negocio? ¿Qué inversiones tienen ventajas fiscales? ¿Qué gastos puedo deducir legalmente? La planificación es mucho más poderosa que simplemente presentar impuestos una vez al año. Entender las reglas del dinero. Wheelwright compara los impuestos con un juego cuyas reglas ya existen. Los ricos estudian las reglas. La clase media trabaja duro. Los pobres suelen quedar atrapados financieramente. El autor deja claro que el sistema no es un secreto oculto. Las leyes fiscales son públicas. El problema es que la mayoría nunca se toma el tiempo de estudiarlas. Por eso, el conocimiento se convierte en una ventaja competitiva. La diferencia entre evasión y estrategia fiscal. El libro hace una distinción muy importante. Evasión fiscal, chasse ilegal. Estrategia fiscal, chasse legal. Wheelwright enfatiza repetidamente que sus estrategias están diseñadas para cumplir la ley y utilizar incentivos permitidos. La meta no es esconder dinero, sino estructurar inteligentemente las actividades económicas. Esto incluye elegir correctamente entidades empresariales, aprovechar deducciones, invertir estratégicamente, planificar compras y gastos, utilizar créditos fiscales disponibles.
¿Cómo piensan las personas ricas? El autor dedica gran parte del libro a explicar diferencias de mentalidad. La mayoría piensa, ¿cuánto cuesta? Los inversionistas piensan, ¿qué beneficio fiscal tiene? La mayoría trabaja por dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Esta diferencia mental cambia completamente la relación con el dinero. Generar flujo de efectivo. Will Wright no promueve hacerse rico rápidamente. En cambio, enfatiza la construcción de flujo de efectivo constante. Las inversiones inteligentes y los negocios pueden generar ingresos recurrentes, mientras también ofrecen ventajas fiscales. El objetivo no es únicamente ganar más, sino conservar más y multiplicarlo. Aprovechar los incentivos gubernamentales. El libro enseña que el gobierno ofrece constantemente programas de incentivos, por ejemplo, energía renovable, agricultura, vivienda, investigación, pequeños negocios, planes de retiro. Quienes entienden estas oportunidades pueden reducir significativamente su carga fiscal. La planificación es clave. Una de las frases implícitas más importantes del libro es: los impuestos se planifican antes, no después. Muchas personas esperan hasta el final del año fiscal para pensar en impuestos, pero para entonces ya es demasiado tarde. La verdadera estrategia ocurre durante todo el año. ¿Cómo generas ingresos? ¿Cómo estructuras inversiones? ¿Cuándo haces compras? ¿Qué tipo de empresa utilizas? ¿Dónde inviertes? Construir riqueza a largo plazo. Will Wright insiste en que la riqueza verdadera no se construye solo trabajando más horas. Se construye mediante educación financiera, inversiones inteligentes, estrategia fiscal, activos que generen ingresos, planeación constante. El autor critica la idea de depender exclusivamente de un salario, porque considera que eso limita las oportunidades de crecimiento financiero. Enseñanzas principales del libro 1. Los impuestos son incentivos. El sistema fiscal recompensa actividades que ayudan a la economía. 2. El conocimiento financiero es poder comprender impuestos e inversiones puede transformar tu situación económica. 3. Tener un negocio ofrece ventajas. Incluso pequeños emprendimientos pueden abrir oportunidades fiscales importantes. 4. Los bienes raíces son herramientas poderosas. La inversión inmobiliaria ofrece múltiples beneficios fiscales legales. 5. La planeación es esencial. Esperar hasta el final del año puede hacerte perder oportunidades. 6. Rodéate de expertos. Un buen asesor puede ayudarte a ahorrar mucho dinero legalmente. 7. La riqueza depende de conservar dinero. No solo importa cuánto ganas, sino cuánto logras mantener e invertir. Conclusión. Riqueza, libre de impuestos, es mucho más que un libro sobre impuestos. Es una guía para comprender cómo funciona realmente el sistema financiero y cómo las personas pueden utilizar estrategias legales para construir riqueza. Tom Wheelwright enseña que los impuestos no son simplemente una obligación, sino una herramienta que puede utilizarse inteligentemente mediante educación, planificación y acción estratégica. El libro invita al lector a dejar de pensar como empleado y comenzar a pensar como inversionista y empresario. También demuestra que la educación financiera puede marcar una enorme diferencia en la libertad económica de una persona. La gran lección es que el sistema recompensa a quienes crean valor económico. Y cuando entiendes las reglas, puedes utilizar el dinero de forma mucho más eficiente para construir un futuro financiero sólido y sostenible. Si te gustó este resumen de riqueza libre de impuestos, suscríbete al canal para más resúmenes de libros de finanzas, desarrollo personal y éxito. Comparte este video con alguien que quiera aprender a manejar mejor su dinero y construir riqueza de manera inteligente.